estudiantes del Tecnológico Nacional de México Tuxtla Gutiérrez competirán en equipo en una serie de juegos para poder obtener un 100% en la materia de fundamentos de física. Pasarán por una serie de desafíos al momento en que algún integrante del equipo irá explicando temas sobre física y cómo lo podemos encontrar en la vida cotidiana. Cada estudiante tiene asignado un número para reconocerlo mejor. El primer desafío consiste en poder sacar el mazapán de la envoltura sin que se rompa, al mismo tiempo que un integrante del equipo irá explicando su tema. La física cuántica tiene sus inicios a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta nueva rama de la física tiene mucha adaptación en nuestra vida cotidiana, pero mucha gente cree que la física cuántica no está en nuestro día a día, porque ellos creen que la física cuántica estudia la teletransportación, creación de viajes en el tiempo, estudio de otros universos e incluso de otras realidades, lo cual no es así, pero la física cuántica la podemos encontrar en nuestra vida cotidiana. Uno de los más claros ejemplos es en el láser que están en los reproductores de DVD, ya que ese láser se encarga de reproducir el contenido del disco, ya que utiliza un láser de 650 nanómetros y tiene mayor recorrido de reproducción. Esto quiere decir que reproduce el contenido de los que hay en los CD, como son películas, videojuegos, música, audiolibros, a una mayor velocidad, y una velocidad que es estable, que se puede escuchar bien. Otro de los claros ejemplos la podemos encontrar en los transmisores de las computadoras, ya que estos pequeños transmisores reciben señales de entrada y de salida, que estas señales van a una gran velocidad y se les conoce como resistor de transferencia eléctrica. En otro espacio de la vida cotidiana, la física cuántica es aplicada en las televisiones digitales, ya que reciben altas señales digitales a una muy alta velocidad. Estas son las nuevas televisiones que podemos encontrar hoy en día, que ya no necesitan una antena para poder reproducir un contenido como son las telenovelas, las noticias, canales de caricaturas. Ya no es así. Ahora todo es vía señal, que por ese mediante vía señal va aplicada y es necesitada la física cuántica, porque envía la señal a una gran velocidad y una gran estabilidad. También la física cuántica es aplicada en los rayos X, ya que esta cuenta con corriente eléctrica y trata de detectar la radiación, ver los problemas y molestias del cuerpo humano, como son una fractura, algún derrame, algún golpe interno, que todos estos son casos que todos podemos tener en el día, una fractura, incluso un mal golpe, pero mediante los rayos X podemos ver cuál es ese problema, y ahí es donde es aplicada la física cuántica, porque emite señal a una alta velocidad. El siguiente desafío consiste en pasar el juego del avioncito lo más lento posible. Dinámica, encargada de estudiar los efectos de los cambios de temperatura, presión y volumen de un sistema físico a un nivel macroscópico. La materia está compuesta por diferentes partículas que se mueven de manera desordenada, y la encargada de estudiar y analizar este movimiento desordenado es la termodinámica. Un ejemplo de cómo se aplica en la vida cotidiana: entrar a una piscina, ya que el agua alcanzará un equilibrio térmico con nuestro cuerpo al entrar en contacto. Cuando tenemos un vaso con hielo y agua, y con el paso del tiempo alcanzan el equilibrio térmico. Otro ejemplo también es al abrazar a una persona a una temperatura diferente a la nuestra hasta que llegue el equilibrio térmico. El siguiente juego consiste en que 4 de los integrantes del equipo tendrán que enredarse y el que sobra ideará una estrategia para desenredarlos. Una de las aportaciones de la física cuántica son los láseres. Como bien se sabe, es la comprensión de las leyes de la radiación electromagnética y las derivaciones prácticas y utilitarias de esta comprensión lo que poco a poco da pie al surgimiento de la tecnología del láser. El fenómeno de generación de láser se puede describir de la siguiente manera. Cuando una partícula de luz, es decir, un fotón, choca contra un átomo que tiene exceso de energía, lo fuerza a generar un fotón idéntico al que lo impactó. Este nuevo fotón impacta contra otro átomo y genera otro nuevo fotón idéntico a los anteriores, y así sucesivamente. La corriente de fotones que se genera constituye el rayo de luz láser.
Hay que aclarar que cuando se habla de fotones en un sentido moderno, se está hablando necesariamente del espectro electromagnético, ya sea visible, es decir, el espectro tradicional de colores, o bien invisible, como lo son los rayos infrarrojos, ultravioletas, rayos X y rayo gamma. Por lo tanto, las leyes de funcionamiento del láser están basadas en la mecánica cuántica. Recordemos que el láser es otro de los derivados de la teoría de Einstein sobre la emisión inducida de radiación electromagnética. Por otro lado, dos pasos importantes en el sentido de convertir el láser en una herramienta útil para el ser humano lo constituyeron. Por un lado tenemos al primer uso quirúrgico eficaz del láser en 1961, que se utilizó para la destrucción exitosa de un tumor de retina. Y por otro tenemos a la implantación de un dispositivo láser a una maquinaria de corte en la década de los 70. Desde 1963, los laboratorios Bell habían creado el primer láser de dióxido de carbono, que por su gran potencia y estabilidad aún hoy en día es de los más usados para corte y grabado de materiales con láser. Un uso entre militar y científico, por así decirlo, del láser lo constituyó la implantación en la Luna de un retorreflector de rayos láser, colocado allí por primera vez por los tripulantes de la misión Apolo 11, aunque posteriormente también lo hicieron la Apolo 14 y la 15, en versiones obviamente más grandes, gracias al cual se consiguió medir con gran exactitud la distancia de la Tierra a la Luna. El funcionamiento de este experimento se basa básicamente en que el retorreflector lunar refleje un rayo de luz láser enviado desde la Tierra. Por desgracia, ya desde la misma década del 60, además comenzó a usarse la tecnología láser con objetivos eminentemente guerreristas. El siguiente juego consiste en pasar esa estructura de metal llamada pasamanos sin caerse. En física se conoce como mecánica al estudio y análisis del movimiento y reposo de los cuerpos, así como su evolución temporal bajo la acción de una o varias fuerzas. Su nombre proviene del latín, que significa el arte de construir máquinas. También son de interés de la mecánica las dinámicas de los sistemas físicos, como campos electromagnéticos o sistemas de partículas, a pesar de que no se pueden considerar propiamente cuerpos. Tal y como el resto de la física, esta disciplina toma en préstamo de las matemáticas, su lenguaje formal para expresar sus contenidos y al mismo tiempo sienta las bases para la mayoría de los conocimientos de la ingeniería clásica. La mecánica se subdivide en 4 grandes bloques de contenido. Mecánica clásica, también conocida como mecánica newtoniana, se fundamenta en los estudios de Isaac Newton. Se ocupa de los cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades pequeñas comparadas con la de la luz. Mecánica relativista, su nombre proviene de la célebre teoría de la relatividad, formulada por Albert Einstein, cuyos estudios revolucionaron el campo de la física. La relatividad especial, formulada en 1905, describe el comportamiento de los cuerpos que se mueven en velocidades cercanas a la de la luz. Y en 1915, Einstein propuso una nueva explicación de la gravedad, con lo que se conoce como relatividad general, que estudia los cuerpos con masas del orden de las masas planetarias. Mecánica cuántica. Esta rama de la física se ocupa de los fenómenos que involucran a los átomos y las partículas fundamentales, por ejemplo, los electrones. Esta teoría es capaz de explicar todas las interacciones fundamentales de la materia, con excepción de la fuerza gravitacional. Dentro de la mecánica cuántica existe la mecánica cuántica relativista, que estudia el comportamiento de partículas subatómicas que se mueven a velocidades cercanas de la luz. Teoría cuántica de campos. Esta rama de la mecánica es la más reciente, primera mitad del siglo XX, y su enfoque intenta aplicar los principios de la mecánica cuántica tratando a las partículas como campos continuos. El siguiente desafío consiste en cruzar la calle pero con los ojos vendados. Cinemática. La mayoría de los movimientos conocidos sobre la faz de la Tierra son buenos ejemplos de los estudios de la cinemática. La caída de un cuerpo, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado por la fuerza de gravedad que la Tierra ejerce sobre todos los objetos. Esta fuerza es la que llamamos peso y apunta hacia el centro del planeta.
Cualquier movimiento que se produzca puede ser un ejemplo de cinemática, algunos de estos un poco más complicados de ser estudiados, pero de igual manera pertenecen a la cinemática. Algunos ejemplos pueden ser el movimiento de un coche en línea recta, una persona haciendo paracaidismo, el despegue de un cohete con rumbo hacia el espacio, el movimiento de un avión, un tiro de 3 puntos de un basquetbolista, el movimiento giratorio de un platillo de microondas, el pateo de un tiro libre de un futbolista, el movimiento de las aspas de un ventilador, la trayectoria de una bala demoledora, el lanzamiento de un beisbolista, además de el movimiento continuo de las manecillas de un reloj, las hélices de un helicóptero al encenderse, el ascenso de los fuegos artificiales, un guepardo corriendo a su máxima velocidad durante varios segundos, o un vaso que se cae desde una mesa. El famoso ejemplo de la manzana de Newton, aunque no se sabe a ciencia cierta si le cayó una manzana en realidad sobre la cabeza o simplemente la vio caer a lo lejos o no pasó nada de esto, es un ejemplo de una caída libre, y fue uno de los primeros estudios que se realizaron con el fin de comprender el movimiento de los objetos y fue un gran avance para desarrollar la física que se tiene hoy en día.